Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan, yo soy del pueblo Huanquís, de Amazonas, de la provincia de Amazonas. También soy aguafundo. Hace 12 años empezó un proyecto acá en Lima, por decisión de los pueblos indígenas, que es formar una instancia nacional para trabajar por lo que llamamos economía indígena, ¿no? Y eso fue a raíz de muchas cosas que han pasado los últimos 7 años, las protestas y todo lo demás. Teníamos claro que los últimos 40 años no teníamos una línea que se encargara de temas de generación de oportunidades económicas, sino solamente una línea política. Y las sociedades humanas son como el cuerpo humano. Tenemos un brazo derecho y un brazo izquierdo. El Perú tiene a sus políticos y a sus empresarios. Los pueblos indígenas teníamos a nuestros políticos, pero no teníamos a nuestros empresarios, no promovíamos empresas, no generábamos economía. Entonces, cayendo en esta idea, en este reconocimiento de ese gran vacío, decidimos conformar la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para hacer un soporte académico y técnico en temas de empresa. Un día voy a desarrollar, yo no sé cuántos minutos tengo, una hora, ya, porque voy a dividir muy bien mi tiempo para poder trabajar y hablar un poco de nuestra visión como Cámara de Comercio respecto al desarrollo, ¿no? Entiendo que ustedes son de provincia, al igual que yo, son directivos o funcionarios de FONCODES o de este programa que vienen de las regiones, ¿no es cierto? Entonces esto me alegra bastante, porque creo que podemos nutrir mucho la experiencia de ustedes a partir de nosotros y cómo quizás podemos mirar a futuro, tanto ustedes como nosotros, respecto a las comunidades nativas. Mira, yo me siento un poco incómodo con este saco de modo y me voy a sacar, si me permiten, porque además voy a escribir aquí algunas ideas para estar más cómodo, ¿ya? Miren, tengo un PowerPoint, pásenme la hoja por favor, que hemos estado trabajando, pero me han enviado una serie de temas de especialistas. Yo no soy especialista, pero creo que como 6 puntos me han enviado. Y estaba reflexionando mientras venía, yo vivo en el Callao, estaba reflexionando qué puedo decir sobre estos temas a partir de nosotros, ¿no? Solo un dato: yo estudié filosofía acá en Lima, tengo un máster en gobierno de organizaciones y soy embajador de los pueblos indígenas de Estados Unidos y de Perú, según un programa que yo hice en Estados Unidos, solamente para darles, ¿no? Para que vean quién soy yo. Más tarde viene el presidente del EC en la tarde, me parece, tienen una charla con él. Él seguro también compartirá algunas ideas, pero las ideas que yo voy a disertar con ustedes va primero en la línea de lo que yo pienso, de lo que yo he visto y de lo que yo creo es un poquito la realidad de la problemática en la selva, y por otro lado nuestra visión como institución, como Cámara de Comercio. Entonces, el primer tema que me habían dicho es cuáles son las principales actividades económicas de la selva de la Amazonía. Creo que más o menos todos sabemos cuáles son las principales actividades económicas. He puesto agricultura entre comillas, lo voy a poner aquí un poco. Principales actividades económicas. He puesto primero agricultura y he puesto, como digo, entre comillas, he puesto minería, la tala ilegal de madera, la coca, petróleo, gas y en menor escala
los servicios y el ecoturismo. Hay otros. Digamos que en la Amazonía estas son las principales actividades económicas, ¿no? La otra pregunta que me hacían, ¿y cuál es la evolución de estas actividades económicas en el tiempo? Hace un promedio, haciendo un cálculo entre 100 y 150 años, quizás un poco más, pero estoy haciendo un cálculo muy general, había un manejo sostenible del bosque, ¿cierto? Manejo sostenible del bosque. Le voy a... Mientras no tienes esa en la Amazonía, cuando hablamos de evolución de estas actividades económicas. Hace 100, 150 años, quizás un poco más, había un manejo sostenible del bosque. Esto quiere decir que no había no invasión del ecosistema, sino una adecuación del ecosistema. Al ecosistema. Hace estos tiempos, 100, 150 años, en la selva, que esto como todos sabemos es el 60% del territorio nacional, había un manejo sostenible del bosque. Por eso puse agricultura entre comillas, porque en la selva, pienso yo, no hay que hablar de agricultura, sino de un manejo sostenible del bosque. ¿Qué quiere decir eso? Que los habitantes de la selva, seguro la antropóloga Barclay ha comentado un poco de este tema, no había una invasión del ecosistema, sino una adecuación al ecosistema. Es decir, los habitantes amazónicos, respondiendo a la flora, a la fauna, se adecuaban al clima, al ritmo, al tiempo de todo ese ecosistema que es la Amazonía. No había una invasión. Y cuando digo invasión, aquí yo había puesto, estamos hablando, cuando hablamos de una adecuación al ecosistema, de un tratamiento del bosque. Muy importante esto, ¿eh? Cuando decimos una adecuación, estamos hablando de un tratamiento del bosque. Y cuando hablamos de tratamiento del bosque, es decir, de cómo aprovechar esta adecuación al ecosistema, estamos hablando de sistemas de cultivo o sistemas de tratamiento, y ese sistema en el caso de la selva es el sistema del policultivo. Principales actividades económicas. Acá, retrocediendo en el tiempo, era un manejo sostenible del bosque, lo cual quiere decir una adecuación al ecosistema. Traducido significa tratamiento del bosque con el sistema del policultivo. Creo que ustedes ya lo han escuchado. Me parece importante rescatar eso porque a partir de esto voy un poquito a poner el panorama. Esto funciona para la selva. No funciona el monocultivo en la selva. Esto es fundamental, porque hay mucha gente que dice, he escuchado muchos proyectos del Estado, hay que sembrar palma aceitera, hay que sembrar soya, hay que sembrar papaya, que hoy está un poco de moda, ¿no? El quión en la selva central, que están promoviendo los chánicas. Pero cuando dicen hay que sembrar la palma aceitera, apelan a otro sistema de cultivo, que es el monocultivo. Y lo que nosotros sabemos por experiencia cultural, sobre todo, es que en la selva funciona esto y no funciona otro sistema. Número uno. Este sistema de policultivo respecto al tratamiento del bosque ha vivido un proceso histórico
yo digo 4 momentos muy importantes en la historia en la Amazonía. Uno de ellos es el momento religioso, el impacto religioso. O sea, acá estamos hablando de principales actividades económicas, la evolución de esas actividades, y ahorita estamos hablando del proceso histórico. Y cuando hablamos del proceso histórico, estamos hablando de impactos. Impacto religioso, impacto político, impacto social, impacto económico. La selva ha vivido fundamentalmente estos 4 impactos. Impacto religioso, estamos hablando desde el siglo XVI, es decir, 1500. Estamos hablando del año 1500. ¿No me equivoco? A ver, ustedes hagan memoria. Cuando digo impacto religioso, siglo XVI, año 1500, en la selva, ¿quiénes aparecen en este ámbito? Los religiosos. Jesuitas. Jesuitas en el norte, Loreto y Amazonas, Cajamarca. ¿Correcto? Después vienen los dominicos. ¿Dónde? A ver, los que son de selva central, el mundo de los achánicas y pibos, los franciscanos también, en la zona de Cusco. Así es. Desde el siglo XVI. Ojo, el impacto religioso. El impacto político. Ha habido muchos impactos, pero uno en el siglo XX, ¿qué ha sucedido? En el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde. Así es. ¿Cuál era la filosofía? La conquista del Perú por los peruanos. Así es. ¿Qué dijo Fernando Belaúnde? Oye, la selva es gran parte del territorio nacional. Es una zona despoblada. En el pasado los incas conquistaron, luego vinieron los españoles y nosotros estamos con los brazos cruzados. Nos toca conquistar a nosotros el Perú. ¿Y qué área hay que conquistar? La selva. Y por eso la doctrina política de la conquista del Perú por los peruanos. Entonces, y eso traducido en la práctica, ¿qué fue? Alguien dijo la carretera. ¿Cómo conquistamos la selva? Por la carretera. Es decir, había una estrategia política. Y ese es el impacto más duro que la selva ha vivido en los últimos años. ¿Correcto? Y cuando hablamos en el plano social, ¿qué generó la conquista del Perú por los peruanos? Conflictos sociales, pero sobre todo un fenómeno que se llama la emigración. Inicialmente de la sierra hacia la selva, también de la costa, pero también europeos. Los que conocen Oxapampa, los alemanes, los tiroleses eran de la zona, creo que es en el norte de Alemania, que son un grupo étnico, que son los tiroleses, ¿no? Que básicamente los tiroleses vinieron en Oxapampa y hasta ahora viven ahí, ¿no? Bueno, se han mezclado todo eso. Es decir, generó un impacto social, básicamente la emigración. Luego también, cuando hablamos de impacto económico, estamos hablando fundamentalmente a inicios del siglo XX. A ver, ¿qué pasó a inicios del siglo XX en la selva? Algo que ha marcado la historia de muchas tribus indígenas. Así es. En el siglo XX, ¿no es cierto? Estamos hablando del caucho y aquí concretamente del carnicero de la selva. ¿Quién es? Que yo le llamaba así. Aparte de él, ¿quién es el más famoso? Un tal Arana, no el congresista, ¿eh? No, un tal Arana, no me acuerdo si era Marco Arana, bueno, no me interesa, pero
lo que se me quedó grabado era Arana. ¿Quién era Arana? Era un empresario peruano de origen andino, pero costeño propiamente, de esos que se creían pues los típicos hacendados de esos años. Se va a la selva y prácticamente construye un sistema feudal de dominio hacia las comunidades indígenas para explotar el caucho. No sé si ustedes han visto, hay varios estudios, un libro que se llama El Libro Azul, que ha publicado el CAPRE, el Centro de Amazonía de Aplicación y Antropología Práctica, algo así. Es una ONG de los jesuitas, pero que trabaja temas de la selva hace más de 40 años. Donde vemos fotos de cómo los leones de Arana, de este empresario, eran tratados. O sea, prácticamente era un sistema de esclavitud. Incluso le ponían acá unas marcas. ¿No? Hay casos, ¿no? ¿Y qué tribus fueron afectados? Federica seguro les contó. Los huitotos, quechuas, los Pampís no, porque ahí no había, en esa zona donde ellos estuvieron no, pero eran básicamente huitotos, Pampís y los boras, los chavis, en alguna medida, sí, chayahuitas. Entonces, este señor, ¿qué ha dejado en la selva? Una huella histórica. Ustedes hablan con los huitotos hoy en día. Ustedes saben que los huitotos fueron traídos de la zona de Madre de Dios y Cusco, porque ellos no son originarios de Loreto. Los huitotos, cuando Fiscarral, entre ellos, estaban explorando, este señor Marco, el carnicero de la selva, llevó grupos étnicos de la zona de Cusco, Madre de Dios, hacia Loreto. Los huitotos son uno de ellos. Yo tengo un amigo pintor que es huitoto, Refer Yabarcani, que cuando me habla de sus ancestros que vivieron esa historia. Entonces, este es el proceso histórico de la selva. Ya Federica les ha dicho, pero yo estoy tratando de hacer memoria porque además... Y el oleoducto también no marcó... perdón, sí, tienes toda la razón, acá estoy viendo. Entonces, el caucho es uno. Luego está toda la actividad extractiva. Como bien han dicho, el oleoducto, yo diría básicamente el oleoducto, porque en esos años, desde los 70, se empieza el proceso de la construcción, que además obedece a una visión política. Conquista del Perú por los peruanos, ¿cómo desarrollas carretera, petróleo, ducto? Todas estas experiencias son los que los pueblos indígenas han vivido en la selva. O sea, es muy importante conocer esto para entender en qué suelo vamos a pisar o estamos pisando. Sí. Ahí usted indica que son 4 momentos, para el juicio serían 5 momentos, porque es el ambiental, porque hay que ver de que el haber hecho la carretera nacional de la selva, prácticamente se marcó una servidumbre y sobre la servidumbre hubo deforestación, al igual que también el oleoducto. Y es más, o sea, la tal ilegal también ha traído como consecuencia la pérdida, ¿no?, de lo que es la capacidad arbórea y sobre todo la tasa de los ecosistemas, ¿no?, la tasa forestal se ha visto como afectada, ¿no? Entonces hemos tenido pérdida de ecosistemas. Pérdida de ecosistemas. Claro. Pero eso es una consecuencia. Claro. O sea, la actividad en sí es el oleoducto. Claro. La consecuencia de eso es la deforestación, la emigración, y en el caso, fíjense, ¿qué ha pasado con esta experiencia? ¿Qué han hecho? Los nativos, los pueblos indígenas, generalmente cuando ven este tipo de impactos, ¿qué hacen? Huyen. Jaén, ¿quién conoce Jaén? Jaén era zona de los Amapuros. Alguien dice, los estudios, dice el padre Jaime Riga, un antropólogo muy conocido. Jaén era, claro, dicen de los Baracamuros, que sí existían en la parte alta, pero toda la zona de Bagua, cerca, Jaén, eso era, vivían de alguna manera, o algunas, habían relaciones sociales y comerciales.
¿Y hoy dónde viven los abuelos? Se han metido más al fondo. Los achánicas, toda la zona de Oxapampa era territorio de los abuelos. Ahora, ¿dónde están? Se han ido más al fondo. Es muy importante entender esto porque cuando se aplican proyectos tenemos que considerar estas cuestiones. ¿Por qué un nativo rehuye? ¿Por qué un nativo no se adapta fácilmente a un sistema de monocultivo? ¿Por qué prefiere ir al bosque que ir a trabajar en una oficina? Claro, tú a un pueblo, a una comunidad indígena, tú dices, vamos a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, imposible. Un nativo caza, pesca, recolecta, comió, se pone a dormir y a procrear. Pero tú vas a la sierra y pues así, la gente trabaja de 6 a 6. Entonces son culturas distintas. Vayamos avanzando. Y aquí, aparte del oleoducto, una experiencia nefasta es la OCA. ¿No? Con el lote 192, 1AD, ex 1AD, los derrames de petróleo en la zona. Así es. En Ecuador ellos han hecho un desastre también en la zona del territorio de los Azuaros. Y la expansión de los cultivos de coca también. Pero eso es más moderno. Siempre ha existido una actividad cultural, pero ¿en qué años se incrementa el cultivo de la coca? En los años 90, 80, quizás fines de 80, inicio de sobre todo el 90, donde se expande. Evidentemente, tienes toda la razón, podríamos sumar acá la actividad de la coca. Y hoy en día, la actividad de la minería. La minería. Podemos ir sumando, yo estoy poniendo, digamos, estos íconos, pero hoy día, como bien dicen, la coca y la minería. Es verdad. Aquí, aparte de la inmigración, el terrorismo, también tiene un tinte político eso. Pero vayamos avanzando. Me dicen qué grado de integración hay en la selva. Yo honestamente no veo un grado de integración en la selva. Respecto a las economías locales y las regionales, yo no veo integración. Yo he viajado en muchas regiones, pero no veo grado de integración. Por ejemplo, los achánicas actualmente, escapándose de la violencia de los años 90, 80, están desarrollando economías locales que son básicamente el cacao. Ellos, por ejemplo, no tienen a quién venderlo. Los aguajún siembran plátano, actualmente están produciendo. Hace un tiempo sembraban palmitos, pero no sabían a quién venderlo, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales, generalmente en el caso de Amazonas, el gobierno regional está en Chachapoyas, en la capital. ¿Dónde están los indígenas? Al fondo, en Condorcanqui. ¿A cuántas horas de Chachapoyas? ¿Cuántas horas son? 6, 7 horas. ¿Ustedes creen que un presidente regional se va a interesar caminar 6, 7 horas encima de los nativos que no están integrados, no hablan bien español, no hacen mucha economía? No, generalmente. No veo yo, ante la inquietud de si hay una integración entre la economía local y la regional, yo no veo ninguna integración. Perdón, sí veo, hay casos, pero no veo mucha integración como quisiéramos esperar. Es inicial, entonces es un tema que hay que trabajar. ¿Cuáles son las principales oportunidades de la selva? ¿Puedo borrar esto? Ya. ¿Cuáles son las principales oportunidades? Claro, después de haber visto que en la selva se da un sistema de policultivo, que ha habido un impacto histórico
y que hay una cultura adecuada a ese ecosistema y que no hay una integración económica entre la local y la regional, mucho menos la nacional, ahora pasamos a ver qué oportunidades hay. Yo veo muchas oportunidades en el caso de la selva. Número uno, veo el ecoturismo. Y eso vamos a profundizar cuando haga la exposición de la Cámara. Veo una agricultura de policultivo, hay que poner entre comillas agricultura policultivo. Ayer Pepe seguro les comentó algo de esto. ¿Qué es lo que veo en este rubro? Frutos de palmeras, no solo de palmeras, frutos de árboles en general, pandillo, etc. Plantas medicinales, en agricultura de policultivo veo estas cosas. Por supuesto hay más, ¿no?, que hay que explorar. 3, ¿qué veo? Servicios. Cuando hablamos de oportunidades en la selva vemos servicios. 4, ¿qué vemos? También vemos petróleo. Vemos minería. Quizás hidroeléctricas. Claro, algunos pueden saltar, ¿no? ¿Y la pesca? La pesca. Claro. Acá eso podríamos... Claro, bueno, sí, pesca. Y hay más, por supuesto, pero yo pongo la que se me ocurre, ¿no? Pero yo veo básicamente eso. Veo ecoturismo como una enorme oportunidad. Ustedes conocen los casos de... ¿cómo se llama? Costa Rica. Costa Rica genera el 60% de la base de su economía es el ecoturismo. Hace unos años en el Perú hay un empresario que se llama Purhol, que creó una empresa que se llama, fíjense lo que hizo una alianza con una comunidad de Madre de Dios y construyó un hotel y juntos 40% y 60% de las utilidades va a la empresa y 40% va a la comunidad. Entonces el privado y la comunidad se han unido, juntos han construido un lodge, las ganancias del lodge se lo reparten así, 40-60. El ecoturismo tiene un enorme potencial en el Perú y sobre todo allí donde hay comunidades nativas, porque ¿qué hay donde hay comunidades nativas? Aparte de haber cultura, hay saberes ancestrales y hay generalmente una flora y fauna relativamente prístina, en algunos más, en algunos menos. Entonces yo veo eso un enorme potencial. La agricultura de policultivo, los frutos de palmeras. Ayer José Álvarez Alonso seguro les comentó del tema. ¿Qué tenemos acá en frutos de palmeras? Aguaje, ungurawi, azaí, y etcétera, y etcétera. En frutos de árboles, pues, bueno, digo árboles porque también hay, por ejemplo, el copo azul, guacambilla, bueno, quizás caimito para el consumo local, cocona, camu camu, y etc. En plantas medicinales tenemos un montón. Claro, sangre de grado, copaiba. La ayahuasca es una planta medicinal. Es una planta alucinógena que también tiene un aspecto medicinal para las culturas ancestrales. Sangre de grado, bueno, ayahuasca que dice usted, y etcétera.
Hay una comunidad al fondo de Pucallpa que exporta ayahuasca. Ayahuasca, ya. En servicios, el otro día estuve con Alfonso Velázquez, el director nacional de Cierre Selva Exportadora, y lo que dijo, yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué la selva como economía no despunta? Es una pregunta que ustedes seguro también se han hecho, porque haciendo proyectos resulta que lo que esperábamos no hemos cumplido con los objetivos. ¿Por qué? Hay muchos factores. Uno de ellos es la infraestructura. Pero cuando digo infraestructura no solo me refiero a que tenga que haber aeropuertos bien hechos y carreteras bien hechas, sino, por ejemplo, centros de secados para cacao. Por ejemplo, centros para congelar frutas de la selva. Hay. En Iquitos de repente alguno que otro, pero en la Amazonía hay, no hay. Entonces, cuando las comunidades dicen, ok, como los achal, los chipivos, empezaron hace unos años a sembrar todos camu camu. Era un boom el camu camu, todos sembraban camu camu, venían japoneses a comprar camu camu. ¿Qué pasó? Claro, una comunidad para transportar su camu camu hasta llegar a Pucallpa, que son horas, hasta llegar a Pucallpa ese camu camu ya no sirve para el mercado. Tiene que haber una cadena de frío. Entonces, cuando hablamos de oportunidad, una de ellas es que hay que dar servicios. Y esto es algo para las empresas. Quizás ustedes no, ni yo tampoco. Quizás parte de mi rol es promover empresas de servicios y lo vamos a hacer. Porque no podemos articular la economía de la selva si no hay servicios. No solo de aeropuerto y algunas carreteras. Digo carreteras también con cierto... porque depende de dónde. Pero aeropuertos sí me parece que sí es necesario, porque la ventaja del aeropuerto o pequeños aeropuertos es que es aéreo. Hay menos impacto. En cambio, en la carretera te tumban los árboles, matas animales, traes inmigrantes, invade la coca, la minería ilegal, entonces tienes riesgo. Yo prefiero más sistemas de aeropuertos que carreteras. Pero tiene que haber servicios, y no hay servicios. Como los achuars de la zona del Datén del Marañón, que están lejos. ¿Cómo van a transportar su guayusa hacia Iquitos y de Iquitos sacarlo a Lima? Así es. Entonces, cuando hablamos de oportunidad, ciertamente es un problema, pero es una oportunidad. Claro, un empresario dice, hombre, si eso falta, yo pongo mi sistema de congelado. Así los comuneros, los productores campesinos que viven en la selva van a traer su campo, etcétera, etcétera, van a congelar y sacan así a la costa. Pues falta servicios. ¿Por qué he puesto aquí como una oportunidad el petróleo? La minería y el hidroeléctrico. Es que a mí me parece que es una oportunidad. Lo que pasa, como todos sabemos, esto es un problema para nosotros hoy en día, porque ha generado los impactos de contaminación ambiental y básicamente estamos hablando de Loreto. Pero bien manejados, ¿por qué no puede ser una oportunidad? ¿Y qué significa bien manejados? Es muy importante entender eso, y eso es lo que nosotros creemos como Harvard. Nosotros creemos que en temas extractivos primero tiene que haber el uso de las mejores tecnologías. ¿Para qué? Para no contaminar el medio ambiente. Tiene que haber una equidad económica. En la relación privado y comunidad. Tiene que haber un respeto a la cultura. Ojo, cuando digo respeto a la cultura no me refiero solamente a respeten mi cultura. Significa que yo como indígena también debo respetar la cultura del otro. Porque cuando hablamos de interculturalidad, que no nos cuenten el cuento que solo es desde un lado. La interculturalidad es una relación dual, es una relación dialógica.
Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando nosotros en la Cámara decimos, los temas extractivos pueden ser una oportunidad para las comunidades, yo como Cámara establezco estándares. Y los estándares son 3. Uso de las mejores tecnologías para no contaminar el medio ambiente, por lo tanto, para no repetir las historias del pasado. Tiene que haber una equidad económica entre el privado y la comunidad, y eso significa que hay que dar utilidades cuando hay que dar, pero sobre todo ayudar a la comunidad si ellos pueden dar servicios. Eso es lo que hacen los hermanos indígenas en otros países. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de los conflictos sociales en gran medida en el Perú? Uno es un tema ambiental y el otro es un tema de equidad económica. Yo una vez estuve en la sierra, en Antamina, en Huaraz, hablando con algunos trabajadores, y el sueldo de ellos era entre 5.000 y 10.000 soles. Es decir, los campesinos, o sea, la gente que trabaja en la mina, en promedio el sueldo era de 7.000. De 5.000, 10.000, claro, 7.000 en promedio, el sueldo. Pero estaban descontentos. Claro, uno dice, y uno de los funcionarios, el gerente de responsabilidad social, nos contaba, porque fuimos un grupo a ver esa experiencia. Yo no sé por qué están descontentos, decían, si ganan muy bien. Eso es lo que decía el gerente de Relaciones Comunitarias. Entonces yo me hice la pregunta, claro, yo puedo ganar bien, pero si yo no trato a esa persona en igualdad de condiciones, ¿de qué me sirve pagarle bien a alguien que yo le miro así? Entonces concluimos que gran parte de los conflictos sociales no solo se debe a que no se paga bien, sino sobre todo a un tratamiento a las personas. Por eso nosotros en la Cámara decimos que tiene que haber una equidad económica entre el privado y la comunidad, usar las mejores tecnologías, respeto a la cultura. Respeto significa mirarse en igualdad de condiciones. Es decir, y no solo el gerente de relaciones comunitarias tiene que mirar igual a igual al trabajador, en este caso del campo, sino también el trabajador del campo al gerente de relaciones comunitarias. Entonces, si eso se da, ¿por qué tendría que haber problemas? Entonces, siguiendo esa lógica, nosotros vemos al petróleo, y eso es una propuesta nueva, esto es una visión de la Cámara que también estamos compartiendo, que no todos están de acuerdo, pero es nuestra lectura, como una oportunidad. Ahora, por supuesto, si yo pudiera desaparecer esas actividades, lo hago, porque con todo el problema que me han traído, no me voy a estar soportando. Pero yo no puedo hoy en día retirar esto del Perú. No puedo hoy en día decir no a la minería porque no tengo esa potestad. Por lo tanto, lo que hay que ver es la mejor manera de sacarle provecho estableciendo estándares. Si tú cumples eso, vamos a hablar. Si tú no cumples eso, no tengo nada que hablar. Si yo pudiera, elimino el petróleo del Perú, pero no puedo. Por lo tanto, como comunidad, yo apunto a sacarle en qué puedo ganar. Yo no puedo ganar cuando digo no gano. Tampoco gano cuando digo sí en estas condiciones nefastas de desequilibrio. Por lo tanto, tengo que buscar cómo yo puedo sacar provecho de esto que puede ser y lo es una oportunidad. Por supuesto, esto es respecto a este tema de temas extractivos. Mi apuesta como Cámara y nuestra apuesta como comunidad es esto, no es esto. Correcto. Nosotros promovemos una agricultura sostenible de policultivo. Apostamos por una economía verde. No apostamos por una economía de restos fósiles. Sin embargo, como Cámara lo que decimos, mientras esto dure, que según los estudiosos dicen durará unos 10, 20 años de repente, hay que verle la mejor manera de ganar un poco. Correcto. Entonces, eso es un poquito la... Viendo tu ejemplo de lamentablemente sí existen todavía muchos
podría decir, paradigma de empresas. Por ejemplo, cuando tú vas a una empresa minera, una empresa petrolera, entras al comedor, encuentras áreas destinadas exclusivamente para funcionarios o gerentes, y encuentras áreas donde comen los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, donde los operan. Entonces, esto, en colación a lo que tú dices, que debe haber equidad, ¿no? De tratamiento. No debería existir eso. Por ejemplo, ustedes como comunidad indígena, lo que tú estás proponiendo, obviamente, ¿no? Cuando se trate de ingresar con un proyecto extractivo, poner estas condiciones, pues, ¿no? Que sean tratados voluntariamente, ¿no? Así es. O sea, porque tú eres mejor porque eres gerente, y vas a ser peor porque eres operario, ¿no? Ahora vamos a ver los estándares y ahí mi segunda parte de mi presentación, que es la cámara. Quiero que conozcan ustedes quiénes somos nosotros. Esto es como un preludio, una anticipación. Sí, por favor. Sí. ¿No? Si bien es cierto el manejo responsable de la extracción de la selva, en el Perú, años de años las comunidades nativas han peleado porque haya un respeto a su ecosistema. Lo único que han hecho es gozar. Yo como Estado me pongo a valorar, ¿vale la pena sacar petróleo en el Perú? ¿Qué calidad de petróleo votamos? Votamos más asfáltica. Que el costo para entrar a refinería y entrar al mercado de los grifos es demasiado alto, no lo podemos usar. O sea, nuestro costo de transformación, por eso es que Talar está tan observado, Conchán está tan observado por su costo de no justifica la inversión del Estado, ¿no? Veo por ahí. Si veo en el marco del respeto, viendo a Altamira, conozco a Altamira, en el marco del respeto no es solo que tú le pagues, tienes que respetar su cultura y sus tenencias. Le pagas 7.000 soles y le relave todos sus campos de cultivo. ¿Qué respeto es eso? Cuando el polvo va a contaminar en lo que respiran sus hijos, los va a matar, está pagando un seguro de muerte adelantado. O sea, los dirigentes, luchadores sociales de esta, lo miramos así, ¿no es cierto? No se dan las condiciones. Entonces, ¿qué tendrá que pasar en el Perú? Ya son políticas de Estado para que esto cambie en la capacidad extractiva. Mientras tanto, vamos a tener impactos directos, como la petrolera en las 4 cuencas, que tú en el Corrientes ya no encuentras ni un pescado, tienes que bajar al Tigre. Y no se diga, dicen en el Marañón, no hay empresa petrolera, pero todo lo que baja de los afluentes del Tigre, del Pastaza, el que viene de Manseriche, del Cahuapanas, de la minera extractiva ilegal, ¿a dónde contamina? Contamina al Marañón. ¿Y eso a dónde se va? A la Amazonas. ¿Qué agua están tomando los habitantes del Marañón? Lleno de materiales pesados. Todos los estudios ya les ha refregado las narices. Mires el agua que toman. Esta es la calidad. Encontramos estos metales pesados que puede originar cáncer, que genera esto. Hay enfermedades que nunca se daban en las comunidades porque viven en ambientes sanos, que ahora se encuentran. Entonces, ante esa realidad, cuando a mí me preguntan el tema extractivo en la selva, yo lo veo a muy largo plazo, con toda una propuesta, porque se ha generado desconfianza, pánico. Tendrás que pasar 7, 8 generaciones tal vez para que lleguemos a una extracción responsable. O sea, no solamente tiene que cambiar el poblador para romper sus confianzas, sino el empresario y el Estado para manejar con respeto y responsabilidades. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Sí. En mi caso, miren, en algún momento cuando yo estaba haciendo mi maestría, un profesor que nos hizo el comentario, usted era el director de minería, nos decía lo siguiente: por decirle a las empresas, no porque realmente la empresa política, que le digo, no, vemos ahí veces como el caso de Altamira, Pierina, todo eso, han logrado en algún momento hacer algún tipo de plan de responsabilidad social
una escuela, o por ejemplo cuando hicieron la entrega de más de 5.000 computadoras a los profesores y a los médicos, o sea, 4 o 5 años atrás. Entonces, no lo hicieron con la voluntad de que realmente es parte de la voluntad de la empresa que quieren colaborar o les hacen una vía, sino prácticamente eso se constituía como una especie de una presión por parte de la bolsa de valores. Por ejemplo, cuando van a colocar su producto, entonces, ¿qué es esto? Entonces, como que ellos presentan, yo en mi zona de intervención he hecho una compensación indirecta, la entrega de la computadora, la escuela, la vía. Entonces, fácilmente esa empresa automáticamente entra a la bolsa de valores, mientras que los que no, o sea, como que ponían limitantes, trabas, ya no puedes ingresar. Muy aparte de los ISOs que les exige por responsabilidad social, de esa manera es que podían acceder al mercado. Y es por eso que su política ellos incluyen que si es que no hubiese eso, no harían nada, absolutamente. Sería una actividad extractiva, pero con destrucción masiva. Claro, sí, sería uno de los temas. Sure. Sería bueno que terminen la exposición para después hacer otra de preguntas. Ahora voy a pasar a la segunda parte de mi presentación, que es el PowerPoint que he traído, que es básicamente presentarles a ustedes qué somos nosotros como Cámara de Comercio y cómo podemos articular quizás con ustedes un programa como Acuwiña y el otro, ¿cómo se llama? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y el otro? En quechua y en Chipivo. Perdón, es que no. En Chipivo, el local o Yo no hablo ni Chipivo ni quechua. Yo hablo Guapún y Guapís. Sí. Por eso decía, voy a preguntar qué significa eso. Vamos a crecer, significa. Bueno, hoy día vamos a crecer con la cámara, ¿ya? Vamos ahí, ver qué podemos trabajar juntos. A ver, esto de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, primero que seguro que es nuevo para ustedes y es nuevo para muchos, ¿no? Todavía no hemos hecho la presentación social de la institución, lo vamos a hacer en noviembre. Estoy trayendo al CEO del Consejo Canadiense para los Negocios Aborígenes para la presentación. ¿Ya? Entonces, como les decía inicialmente, la Cámara de Comercio, por favor, la siguiente lámina, nosotros somos la Cámara. ¿Cuál es la visión de la Cámara? La Cámara quiere ser o es el referente en materia de generación de oportunidades. La misión que tenemos es empoderar a los pueblos indígenas de la Amazonía en temas de economía de mercado y afrontar en mejores condiciones el futuro. Esa es la visión y la misión que tenemos. Nuestro papel como institución es generar mejores oportunidades económicas a nivel nacional. Y generar oportunidades económicas pretendemos hacerlo sobre la base de nuestros valores indígenas. Es muy distinto hacerlo sobre los propios valores de la economía occidental y es muy distinto hacerlo sobre la base de los valores indígenas, generar economía. Y cuando hablamos de bases en la Cámara, hablamos de las 4 R's de la indigeneidad global, que son valores ancestrales: las relaciones, la responsabilidad, la reciprocidad y la redistribución. Sobre la base de esos valores, yo como Cámara quiero hacer empresa. Mis asociados quieren hacer empresa y hacen empresa. Ahorita vamos a ver quiénes son. La siguiente lámina, por favor. A partir de los cuales criterios, a partir de los cuales promovemos el desarrollo, que es un poco lo que he comentado. Equidad económica. Las relaciones comerciales que se tengan se deben dar sobre el principio de la igualdad en el sentido de acceso justo a las oportunidades. A eso me referí cuando hablaba de petróleo. Claro, oportunidad no solo significa darle dinero. Oportunidad sobre todo es considerar al otro como persona. Solo cuando considero al otro como una persona igual que yo, podemos hablar de negocios.
Los otros son manipulaciones. Y eso nosotros en la Cámara no promovemos. El otro criterio es el uso de las mejores tecnologías y el respeto a la cultura, que es un poquito lo que he hablado. A partir de estos criterios, nosotros queremos generar la oportunidad que nuestros pueblos requieren. La siguiente lámina. Ojo, teniendo como bases los valores ancestrales. Y nosotros como Cámara planteamos un modelo de desarrollo. El primer modelo tiene que ver con temas no renovables, perdón, con temas renovables. Es decir, recursos forestales, recursos agroindustriales, plantas medicinales y turismo. Fíjense, se han invertido millones y millones de dólares en la selva. Muchos muy interesantes, pero gran parte han sido un desastre. Entonces, nosotros no queremos ser un desastre más, por supuesto, sino que queremos ayudar en todo este proceso. Decimos, sobre estos recursos, sobre temas forestales, plantas medicinales, lo que tenemos que hacer, y es lo que hacemos, es identificar una comunidad que tenga algún potencial de este tipo. Identificamos a la comunidad, nos aseguramos que tenga título de propiedad, que la comunidad esté de acuerdo en desarrollar cualquiera de estos proyectos y buscamos un socio privado. Eso es lo que hacemos en este ámbito, en temas renovables. Por ejemplo, imaginemos, no sé, una empresa X, imaginemos de bebidas, de frutas. Imaginemos esta comunidad One Piece, imaginemos una comunidad One Piece que tiene 60.000 hectáreas de tierras tituladas, vive en 20.000 hectáreas, en otras 20.000 hace su agricultura y tiene unas 5.000 de Purma, generalmente de Purma no atacamos bosques vírgenes, que dicen, mira, esto de Purma que nadie usa, pero que es un bien de la comunidad, puedo sembrar ahí madera. O puedo sembrar plantas medicinales. O, ¿por qué en esas 5.000 hectáreas no ponemos un ecolodge? Nosotros promovemos eso. Si esa comunidad dice, ok, vemos qué potencialidad tiene, ya sea en el turismo, ya sea en madera, ya sea en plantas medicinales, o algún tema de policultivo, que puede ser camu camu o ayusa o otro, decimos, ok, esta comunidad está de acuerdo, cuenta con título, y lo que hacemos es buscar un socio privado. Que el socio privado, ¿qué tiene el socio privado? Tiene billete. Y luego, lo que los ingleses llaman el know-how. ¿Qué es? Conocimiento. ¿Qué tiene la comunidad? ¿Tiene billete? No. ¿Tiene conocimiento de mercado? No. ¿Pero qué tiene? El recurso. Así es, estas 5.000 hectáreas. Tiene tierra. ¿Qué más tiene? Bueno, tierra, conocimiento ancestral. Pero también hay mano de obra. Así es. Mano de obra. Entonces lo que decimos, ok, tú privado que tienes el conocimiento, tienes el dinero, la comunidad tiene la tierra, tiene la mano de obra, ¿por qué juntos no conformamos una sociedad empresarial para desarrollar, imaginemos, camu camu en esas 5.000 hectáreas? Claro, siguiendo los principios del policultivo. Yo no estoy diciendo arrásame todo y siempre me camu camu, porque camu camu crece tranquilamente con otras plantas. A eso vamos con policultivo. Si están de acuerdo la comunidad y el privado dice, hemos hecho un plan de negocios que sí hay potencial, son socios estratégicos ahora. Forman una sociedad, que eso legalmente se puede traducir en un, no sé, 30% de las acciones a la comunidad, 70% a la empresa, dependiendo el aporte de cada uno, y se forma una sociedad empresarial. Es decir, de dos instituciones, se forma una sociedad empresarial que se vuelve una conformada por la comunidad y por el privado. ¿Para qué? Para explotar estas 5.000 hectáreas, que puede ser camu camu, que puede ser agua y manto, o lo que fuese. ¿Cuál es la ventaja de eso? Si esta asociación, imaginemos que es 30% de las acciones a la comunidad y 70% para la empresa.
Imaginemos que la primera cosecha en Camucamo ha entrado 10.000 soles. Eider, ayúdame. ¿Cuánto es el 30% de 10.000? 3.000 soles. 3.000 soles va a la comunidad y el resto, que es 7.000, va al privado. ¿Qué va a hacer la comunidad con estos 3.000 soles? Y hay el rol de la Cámara también. Hay casos, fíjense, que la empresa petrolera y minera ha aprendido mucho. Ojalá, creo que no aprende mucho, pero quedan muchas empresas para no hacer la consulta previa o para no estar en reuniones. Le pagan un dividendo. ¿Cuánto le dan? 10.000, 20.000. O arman las empresas comunales y les dicen a hacer servicio de limpieza, nunca limpian, pero les han pagado. Así es, porque lo que quieren es resolver ese bache que es la comunidad. Pero están cometiendo un grave y gravísimo error. ¿Y cuál es el error? De darles dinero. Veíamos en la historia que nosotros éramos una cultura no de la invasión del ecosistema, sino la adecuación al ecosistema. ¿Se acuerdan? Si tú le das plata, ¿qué genera la plata? Sobre todo en una cultura que no sabe de plata. Corrupción. ¿Qué va a hacer si tú le das, imagínense que si yo le doy los 3.000 soles a la comunidad, ¿qué va a hacer la comunidad? Hay casos muy interesantes. Estos 3.000 soles, lo más probable es que ellos lo lleven, con eso hagan una fiesta, se compren moto, un equipo de sonido, televisor, un peque, un motor, se acabó la plata. Muchas empresas dan 20.000, 30.000, 50.000 a muchos dirigentes ahí donde hay proyectos petroleros. No hay mayor irresponsabilidad que eso, y sobre todo es un crimen, porque le estás dando dinero a alguien que no sabe manejar. Si retornando a nuestro modelo, no son empresas extractivas, también empresas irresponsables, no extractivas, que las hay por todas partes. ¿Qué decimos nosotros? De esa asociación ha entrado 10.000 soles, la primera cosecha, 3.000 soles le damos a la comunidad. Ahí, aparte que la Cámara hace esta labor de acercamiento, asiste la Cámara. ¿En qué? En la administración de ese dinero. ¿El dinero qué es? El dinero es un medio. ¿Medio para qué? El dinero puede conducir a dos caminos, o a la depravación o al cultivo de las virtudes. Si le das a una persona que no sabe manejar el dinero, va a ir a chupar, va a ir a la discoteca y se tira toda la plata. Es decir, el hombre se envicia. Ese es un camino que genera el dinero. El otro camino que genera el dinero es para que yo crezca como persona. La Cámara asiste en estos temas para que las comunidades crezcan como personas, respondiendo a su cultura. ¿Y eso qué significa? Que esos 3.000 sean invertidos ¿en qué? En de repente un botiquín de la comunidad, en de repente en la educación de los hijos de las familias de la comunidad. ¿En qué? En mejorar de repente caminos, etcétera, etcétera. Es decir, el dinero bien usado que se invierte en un bien de la comunidad, no en un mal de la comunidad. Yo he hablado acá de educación y no es a propósito, porque nuestro rol como Cámara es sobre todo un rol formativo. Esto es un primer modelo que nosotros planteamos como Cámara para ayudar en el proceso de empoderamiento económico y mejora del nivel de vida de las comunidades. Esto en temas no extremos. Fíjense, nosotros más adelante estamos 19, mañana estoy viajando, lanzando el primer programa nacional de formación en empresas para pueblos indígenas. Esto nunca se ha hecho con una perspectiva como la que nosotros estamos dando. Hemos hecho una alianza con el Ministerio de la Producción y estamos lanzando el primer programa que empieza este lunes 19 con los Aguapones en la provincia de Colorado. Y vamos a estar en 6 regiones: Amazonas, Loreto, Cayale, Junín, Cusco y Madre de Dios. Entonces va a ser un programa
Fíjense cuando hemos dicho, vamos a hacer un programa con las empresas, como la gente ha saltado, es como si esperaban, como si hubieran estado esperando. Porque claro, hoy hay inquietud de aprender de las cosas. Esto es lo que proponemos. La siguiente lámina, por favor. Esto es en temas no extractivos. Ahorita pasamos a temas extractivos. Perdón, no extractivos. Usted ha hablado, perdón, de servicios. Lo que estamos proponiendo como Cámara es empresas de servicios, pero buenas empresas de servicios. Yo decía hace un momento, yo si pudiera, le digo no al petróleo y elimino de la selva. Pero yo sé que ni yo ni ustedes podemos acá decir eso, porque es una decisión política. Pero mientras dure el petróleo, que algunos dicen 10, 20 años, porque el mundo está cambiando hacia negocios más verdes, yo lo que tengo que proponer como institución es brindar servicios a esa gran compañía, pero no a cualquier compañía, sino una compañía que por lo menos se acerque a cumplir los estándares que como Cámara estamos planteando. ¿Qué empresas de servicio? Transporte logístico, suministro de alimentos y mano de obra, entre otros servicios. Por ejemplo, eso está pasando en Camisea. En Camisea hay empresas de servicios shipivos y maxiguengas. Está mal lo que menciona usted, señora. Las empresas que pagan a estas empresas indígenas sin que ellas no hayan trabajado están cometiendo un grave error, un grave delito, por decirlo, porque ellos tienen que trabajar, ellos tienen que ganarse el pan. Lo que proponemos es, en vez de decir no al petróleo, di sí, pero exígele condiciones, ponle condiciones y dile que comparta la riqueza. ¿Cómo? Dale empresas de servicio. Claro, yo ahorita no puedo explotar como comunidad indígena un pozo petrolero, pero puedo sí darle alimentos a esa compañía. Puedo venderle plátano, puedo venderle camucán, puedo venderle yuca, puedo venderle quizás carne de monte. Dile a la empresa que te habilite la posibilidad de que tú le vendas a ellos. El problema de muchas empresas de este tipo es que te dicen no. ¿Y de dónde traen los trabajadores? De la costa. ¿De dónde traen los trabajadores? De la sierra. No digo que está mal, porque al final al cabo es empleo. Pero ¿no sería mejor quizás contratar mano de obra de la propia comunidad? Que es lo que en la sierra en algunos casos están haciendo. Un día yo le dije a un gerente de una de estas empresas y me dijo, Schwab, pero ellos no están preparados. ¡Prepáralos! No, pero ¿cómo? Bueno, prepáralos. Oye, tú dices, necesito 30 expertos en cavar tierra con una máquina. Para eso está Senat. Para eso está, ¿cómo se llama? TechSoup. No Telesub, sino TechSoup. Fórmalos. ¿Cuánto me cuesta? No sé, lo que cueste, ¿no? Pero fórmalos. Tú dices que no hay mano de obra. Perdón, no es que no hay mano de obra, sino que no saben, pero mano de obra sí hay. Fórmalos. Ah, entonces, ese chip de cambio de mentalidad tiene que darse. Y nosotros como Cámara lo que hacemos es, sobre temas extractivos, hay que promover empresas de servicios, hay que promover que la riqueza sea compartida con la comunidad. Hoy en día no está pasando del todo eso, hay algunos casos, pero esto se tiene que dar, por lo menos hasta que dure la empresa petrolera, gasífera o lo que fuese. Pero mientras tanto tenemos que ganar algo. No podemos estar con los brazos cruzados mientras ellos se llevan toda la riqueza. Si yo puedo, le digo no. Y si le digo no, ¿qué sucede? Conflicto social. Si le digo sí, también es otro conflicto social. Y la más terrible, peor. Porque estoy diciendo que se lleven todo y yo, a mí me dejan sin nada, encima me contaminan mi cultura, mi tierra. Lo otro es decir no, y saco mis lanzas y me peleo con el Estado. Y no es inteligente desde nuestro punto de vista decirle sí, pero negociar. Hablemos. Igualdad de condiciones, equidad económica, respeto a la cultura, no me contamines, usa las mejores tecnologías. Si tú obedeces eso, yo quiero darte empresas de servicio. No hay empresas de servicio indígena, trabajemos para crearlas. Para eso estamos como Cámara, para eso está el Estado. Para eso estás tú como privado, para promover eso. ¿No sería mejor eso? ¿Te conviene como privado? Perfecto. Hay empresas que empiezan a entender poco a poco, me parece que es porque hay casos interesantes. Sigamos a la siguiente lámina. La Cámara, siguiendo esta lógica, brinda servicios, porque estamos hablando de una cultura del policultivo
una cultura con una idiosincrasia propia, una relación con el bosque de manera horizontal, hablando de negocios. ¿Cómo puedo hablar con una cultura que no sabe de negocios, que hace algo de negocios, formándonos? ¿Cómo puedo mejorar formándonos? Entonces, un rol fundamental de la Cámara es la formación. Por eso nosotros damos estos servicios. Primero a nuestras comunidades y luego a los que quieren, que pueden ser empresas privadas o empresas públicas o organizaciones públicas. Promoción económica, capacitamos en empresas, damos asesoría en derechos indígenas, trabajamos todo el tema de la comunicación y también todo el tema de futuros negocios que puedan implementarse en la selva. Como dije también, una actividad clave de la Cámara es la formación en empresa y en liderazgo. Y es algo que estamos haciendo. La siguiente lámina. Yendo a la historia de la Cámara, el 2012 se lanzó la propuesta de creación de la Cámara. Se lanzó, y aquí están líderes indígenas, estaban los principales gremios, la Sociedad Nacional de Industrias. Lanzamos la idea de crear nuestra Cámara. La siguiente lámina. La Cámara cuenta con el respaldo de organizaciones políticas indígenas, en este caso hay de CEVICONAP. La siguiente lámina. Este es el primer consejo directivo, yo soy el presidente, la vicepresidenta es la señora Lidia, del pueblo Yanesha, Ronald Suárez, el secretario del pueblo Shipibo, y Ambrosio del pueblo Abajo. Esa es la estructura de gobierno. La siguiente, por favor. Actualmente la Cámara tiene un acercamiento en 700 comunidades nativas a nivel nacional. Los pueblos indígenas son estos. Área de influencia que tenemos ahorita es de 6 regiones y actualmente tenemos 23 empresas asociadas, empresas indígenas. Yo los llamo empresas, en realidad son asociaciones productivas de cacao, de camu camu. También tenemos empresas de transporte logístico en Camisea, transporte de personal. Entonces, artesanas tenemos, y son 23 asociaciones, las bases de la Cámara que conforman. La siguiente lámina. Este es el área de influencia que tenemos. Bueno, las regiones, ¿no? Amazonas, Puerto Maldonado, Madre de Dios, Cusco, Junín, Ucayali, Loreto y Amazonas. La siguiente lámina. Los proyectos que estamos impulsando nosotros son 3 actualmente. El primer proyecto es en la comunidad, en el distrito de el distrito de Nieva, en Amazonas, por los Amapún. Estamos vacunando aves contra la Newcastle. Ustedes saben que la Newcastle es la famosa peste, ¿no? Llega a la selva, te arrasa todos los animales del corral. Ya hemos vacunado cerca de 350.000 aves de las familias Amapún, con la idea de que los pueblos indígenas de esa zona tengan aves sanas para comer y así atacar la desnutrición y para vender y así generar un poco de dinero. El segundo proyecto, hemos creado el Grupo Impulsor de Bionegocios Amazónicos con la idea de que sea un espacio de trabajo entre comunidades y empresas para desarrollar bionegocios en la selva, ¿no? Participan del Estado Sierra y Selva Exportadora, también la Comisión de Amazonía Sostenible del Congreso, algunas empresas ahí como AG Group, Organic Rainforest Company, para desarrollar iniciativas en alianza con comunidades. Justo hace 2 días hemos tenido el tercer encuentro y estamos proyectando hacer un foro internacional de bionegocios para noviembre. Entonces, el tercer proyecto es este proyecto que empieza el lunes, es el primer programa nacional de información en negocios o empresas dirigido a los pueblos indígenas. Vamos a estar en 6 regiones, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar ahí? Vamos a hablar primero qué es empresa. Porque a los indígenas, si bien tienen bodeguitas, si bien siembran camu camu, si bien siembran achiote, tienen relación con los negocios, pero no tienen claro qué es el mundo de los negocios, porque vienen de una cultura de no negocio. Entonces, hay que formarlos en negocio. ¿Qué es eso del dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Es un medio? ¿Es un fin? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Eso vamos a hablar con ellos. ¿Cómo se maneja el dinero? Es decir, caja. Oye, yo he vendido 10.000 soles de camu camu. ¿Qué hago con los 10.000 soles? Debo invertir
en nuevos proyectos, debo abrir más chacra, ¿qué debo hacer? ¿O debo comprarme un motor de luz? Todas esas cuestiones se va a hablar en este programa. Es muy interesante, porque mucha gente dice, oh, yo pensaba que empresa solo era el petróleo, oh, yo pensaba que empresa solo era la minería, pero resulta que la empresa es lo que tú haces, es lo que ustedes hacen. O sea, las discusiones van a ser altamente nutritivas, muy interesantes desde nuestro punto de vista, y es la base para promover oportunidades económicas en nuestro pueblo. En la segunda, perdón, la siguiente. Fíjense, el sueño que tenemos como Cámara es contar con empresas y empresarios indígenas en el Perú. Nosotros tenemos claro que las relaciones tienen que darse en dos niveles, a nivel político y a nivel económico. Porque si solo es político, le falta una pata a la mesa, ¿no es cierto? Si es económico, estamos completos. Cuando tengamos poder adquisitivo, como las empresas canadienses indígenas, que el año pasado movieron un mercado, solo las empresas indígenas, un mercado valorizado en 32.000 millones de dólares. La esperanza de nuestra institución como Cámara, al trabajar un tema de generación de oportunidades económicas para los pueblos indígenas, es algún día contar con empresas y empresarios indígenas, primero que generen economía a las comunidades, hacia las comunidades, con identidad, ojo, por eso decía los valores indígenas, y dos, que contribuyan al erario nacional. Porque estamos hartos de que nos vean como pasivos de la economía. Nosotros en realidad somos activos en la economía. Solo hay que traducir eso. ¿Cómo vamos a traducirlo? En la medida en que ganemos dinero, demos empleo a nuestra gente, paguemos impuesto al Estado, incluso demos ejemplo tal vez de maneras de hacer una mejor economía, lo que llamamos una economía sostenible, una economía verde, una economía que comulgue entre el hombre, la naturaleza y el dinero. Si hay esa relación tripartita que creo nosotros estamos en la capacidad de darla, de proporcionar eso, creo que habremos contribuido muchísimo al país. Desde ya estamos contribuyendo, no quiero decir que no estamos contribuyendo, sino voy en la línea de que es tiempo de ver las cosas de otra forma, primero del Estado hacia las comunidades y también de las comunidades hacia el Estado y al resto del país. Esta es la labor que nosotros como Cámara desarrollamos, este es el sueño que tenemos. Llevamos desde el 2012 trabajando el proyecto, pero desde el 2016 estamos impulsando estas tres iniciativas que hemos visto actualmente. De modo que para nosotros, si ustedes trabajan en el campo, entiendo es así, encantados de articular esfuerzos, encantados de unir líneas de trabajo conjunto en lo que podamos diseñar programas para que esos programas sean más acordes a la realidad de la cultura y acordes también al proceso histórico. Es muy importante eso. Nosotros somos un banco de datos para ustedes y encantados de contribuir y dar nuestra poca experiencia, pero sobre todo nuestro deseo de ser grandes, que estoy seguro así lo vamos a hacer. Estoy absolutamente convencido. Entonces, bueno, se cuachan. Si hay preguntas, encantados. Compañeros, por favor, pasemos a la ronda de preguntas. A ver, ¿quién le manda? Nicolás, José Luis, Raúl y Juan. Por favor, Nicolás. Después de la precisión. De la mención de ustedes dicen que justamente es la relación de comunidades. Me gustaría que resumiera justamente cuáles son los logros que como Cámara hemos tenido a la fecha. Ya que es una pequeña inquietud. Lo segundo es, nosotros generamos pequeños emprendimientos económicos, ¿no? A nivel de la generación de oportunidades económicas. Pero un tema justamente que siempre entra en discusión o quizás entra justamente en un proceso de evaluación es el tema de la formalización. ¿Ya? Yo escucho en su exposición que dice hay que ser un tema de formalidad para contribuir al erario y no nos
considere como un parásito económico, ¿no? Pero el tema de la formalización no es un tema justamente que atañe a los emprendimientos en selva, sino también es un mal común en la costa, sobre todo con la micro y pequeña empresa, ¿no? Porque resulta costoso la formalización, ¿no? Y muchas veces justamente el tema de la formalización, antes que un atractivo, resulta justamente un elemento de factor para que muchas empresas no se consoliden en el mercado. Y la historia de las microempresas es que de 100 microempresas, al cabo de 3 años solamente quedan sostenidos 10 o 15, ¿no? Entonces, me gustaría que me aclarase esos temas sobre el tema de la formalización, los resultados que ustedes han obtenido como cámara, y la última pregunta sería justamente, ¿qué líneas de negocios son de repente más atractivas en selva, pero para los microemprendedores, no tanto para para la mediana, para la pequeña empresa, para la gran empresa, sino para los microemprendedores, ¿no? Ya. Bueno, terminamos la pregunta para que pueda responder a global. ¿Te parece? José Luis. Ya. Muchas gracias por tu exposición. Más sobre todo un aporte cuando hacía referencia del tema de que hay que prepararlo, ¿no? Mire, ya hay un caso que en el sur, ¿no? Por decirle Sauda, entre el 2012 al 2014, convocó con lo que es el proyecto de Tía María a los pobladores de La Curva, Islay, Mollén, todas estas zonas, cerca de 140 plazas para todos los jóvenes entre 17 a 20 años, ¿no? ¿Para qué? Para capacitarlos en programas profesionales. Entonces, el propósito era formar gente de tal manera que al término de la preparación sean incorporados en la ejecución del proyecto. Es así como ya existe una experiencia bastante clara, ¿no? En el caso del sur. En Moquegua. Claro, no, ese proyecto es en Arequipa, porque Tía María está en el ámbito de Arequipa, la provincia de Plan. Sí, ya existe como experiencia, ¿no? Claro, en otros puntos me imagino que también es ámbito. Muchas gracias. La capacitación que vienen asumiendo varias empresas ya es en otros lugares también. Por ejemplo, en Constanza hay todo un programa para lo que es en Cusco específicamente, todo un programa a lo que tú decías, ¿no? O sea, hay necesidad de capacitarla. O sea, es cierto que no puede haber mano de obra calificada, pero precisamente ese es el reto, calificarla para que puedan tener acceso, porque si no los estudios de impacto ambiental sencillamente no se podrían cumplir. ¿No es cierto? Es parte de la responsabilidad que se incorpora en los estudios, es precisamente dar trabajo en mano de obra calificada y no calificada. Bueno, especialmente con la exposición y el interesante de la Cámara de Comercio, un gran paso. La pregunta es que ayer se habla de nos comentaba que, por ejemplo, cuando una comunidad tiene ese periodo de lenguaje y decide, por ejemplo, lo que tú nos comentabas, ¿no? Decide aliarse con una empresa y de esta manera poder procesar el lenguaje, pero el Estado le exigía a la comunidad que tenga un planeamiento forestal, ¿no? Se trataba en condiciones de pagar los 35.000 o los 40.000 que te puede costar, ¿no? El plan de manejo. En ese aspecto, ustedes como Cámara o como comunidades han tenido algún tipo de conversaciones con el Estado como para que un poco podría flexibilizar estos requisitos. Ya, había una pregunta más, creo. Sí, Juan. Si se viera de explicar la experiencia que tiene propiamente, o sea, ¿qué pasó desde el 2012 a la fecha con la Cámara? Digamos, escuchar tu presentación que recién, digamos, vas a hacer un lanzamiento propiamente del conjunto de programas, actividades que vienen. Entonces, sin embargo, no sé qué dificultades han tenido para, digamos, oficializar, formalizarse de los reconocimiento de la Cámara. Y un segundo tema es, ¿qué opinas tú respecto, digamos, a los programas de responsabilidad social que han venido impulsando las empresas, haciendo entregas, digamos, de dinero propiamente a los dirigentes de las comunidades, ¿no? También, claro, hay algunas empresas que han optado por otras estrategias, por ejemplo, el tema del otorgamiento de becas a los hijos de las comunidades. En el caso de Camisea, ha establecido un programa, digamos, de becas de formación para los hijos de las comunidades.
Y eso de alguna manera con el compromiso de que esa gente regrese, digamos, a trabajar para la empresa. Creo que sería un excelente interesante, pero que no está orientado a generar empresas, sino a digamos, generar empleo. Claro. Me parece bien interesante, digamos, lo que está planteando la Cámara, de promover la creación de empresas para hacer sostenible, digamos, el uso, el fruto de la explotación de los recursos. Claro. Ojo, sí, solo un concepto general que tenemos en la Cámara. Para nosotros la empresa, o sea, la empresa es en general, ¿no? Y empresa podemos hablar de negocios pequeños o negocios en general, ¿no? Cuando hablamos de empresa y negocios, o para nosotros hablamos de generar oportunidades económicas, o sea, para nosotros esto es un medio y el fin es la comunidad, solo como concepto general, ¿no? Y la comunidad, acá están las personas, ¿no? Los comuneros. Y como somos una comunidad indígena, este es el fin, ¿no? La Cámara es una institución que busca trabajar esto con el ánimo de ayudar a esto. Cuando hablamos de fin de comunidad hablamos de identidad, del territorio, de la cultura, ¿no? Entonces, hay mucha gente que confunde, ¿no? Nuestro fin no es hacer empresa, nuestro fin son las personas. Promovemos negocios, buscamos generar oportunidades económicas porque de acá vamos a generar medios para conservar la identidad, nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Es muy importante eso. Es como concepto. Yendo a las inquietudes que me dicen, nosotros, el proyecto de la Cámara empezó en 2012, creo que hay una pregunta que comulga. El 2012 como idea, desde el 2012 hasta el 2015, trabajamos en una socialización interna a nivel de las comunidades, ¿no? Para ver cómo podría ser esa institución. Y es ahí que el CEBICONAR también participó en algún momento. Pero nosotros trabajamos más con las asociaciones productivas comerciales, que son las bases de la Cámara, y no las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas son una ayuda, una contribución, pero no son las bases de la Cámara. Es muy importante aclarar eso. Las bases de la Cámara son las 23 empresas indígenas que tenemos. Con ellas se trabajó desde el 2012 hasta el 2015. Desde el 2016 al 2017 estamos empujando los 3 proyectos que hemos mencionado. El de las aves para atacar la desnutrición, el del grupo impulsor para agilizar proyectos y negocios entre comunidades y empresas, y recién este año estamos lanzando el Programa Nacional de Formación en Empresas. Yo creo que, o sea, llevamos un año y 4 meses, 5 meses impulsando estas iniciativas. Esa es la actividad en sí de la Cámara. ¿Qué resultados obtengo? Yo ahorita no puedo calificar porque el proyecto de aves todavía no termina, pero podemos decir que hay una buena recepción de nuestro trabajo, porque ese es uno de los caminos que hemos aperturado para las comunidades, ¿correcto? Y esto que estamos haciendo, en octubre estamos pensando lanzar, espero que venga el primer ministro a inaugurar o el presidente, porque es la Cámara de las Comunidades Indígenas. Pero esas son las iniciativas, con esas actividades que estamos haciendo. Resultados, yo soy bastante optimista. Esto es bueno para nosotros, es un bien para nosotros, y no me cabe la menor duda de que esto va a seguir adelante. Por supuesto, nuestra idea, todo esto se mueve sin un centavo, por si acaso. Todo esto se mueve sin un sol. Nosotros no recibimos nada de nada. Eso es una gestión del equipo. Yo voy a tocar la puerta al ministerio, yo, porque tampoco paro el tiempo en Lima, simplemente estoy viajando. Pero yo soy el que digo, oye, quiero esto. Y a veces te cierran la puerta. 6 años que me han cerrado la puerta, estoy acostumbrado. No es mucho tiempo, pero yo he venido, no sé si a Concodes, pero sí he ido al ministerio que está al lado, creo, no sé qué ministerio está por acá. Produce, creo que ya, me han cerrado. Todos estos 3 proyectos es sin un sol.
todo es gestión. Yo he dicho, oye, invierte tú tienes. Yo lo que hago es explicarle el concepto porque creo que es bueno. Entonces es muy importante esto. La otra inquietud de la formalización sí es un problema. Es un problema la formalización, porque el Estado, para que te formalices, ¿qué hay que hacer? Fíjate, una comunidad le dice, oye, pagan su NAT. Seguro Pepe les comento una anécdota. Oye, pon la dirección. El APU de la comunidad vive en Candungos. No sé dónde será Candungos. No aparece en los registros. O la calle, no sé. Entonces, ¿cómo vas a pedir formalidad cuando hay tantos baches? Por eso decimos que hay que orientar al Estado. Nosotros somos una de esas instituciones. Entonces, por otro lado, no solo hay un tema de geografía, hay un tema de idiosincrasia, como hemos visto, y hay un tema de costos. Oye, $10.000, plan de manejo forestal. ¿Dónde va a sacar la comunidad indígena $10.000? Primero, ¿qué es dólares? Entonces, todas estas cositas y a tu inquietud, si nosotros estamos haciendo algo desde el grupo impulsor que hemos creado para negociar temas de proyectos, vamos a presentar en alianza con nuestras organizaciones políticas una propuesta al Estado, al Congreso, para modificar esa normativa. Estamos en ese tema trabajando. Justo ayer nos enviaron una carta, porque vamos a enviar al Congreso, para derogar una norma que hay que te exige plan de manejo forestal. Y cuando las comunidades quieren hacer son $10.000. ¿De dónde van a sacar $10.000? Sí estamos trabajando. La idea de la Cámara, como Cámara, es destrabar estas limitaciones que por la ignorancia, que por, no sé si mala fe, yo no puedo hablar de que el Estado quiere destruir a los indígenas, no veo eso. Yo veo más bien un desconocimiento, que por desconocimiento se hacen reglas que no todos comparten, no es adecuado. Entonces, para eso estamos, para ayudar a solucionar el problema, para contribuir a la mejora de la vida de las comunidades. Entonces, yo creo que estos son los proyectos, estamos trabajando en la línea de destrabar esos problemas, y mi opinión respecto a los programas de responsabilidad social, siguiendo la lógica, oye, es muy distinto que yo tenga un área de mi empresa, un dinero para hacer proyectos que ayuden a la comunidad, que tener un dinero para callar la voz de los inconformes o los que están descontentos. Yo lo que he percibido de muchas empresas extractivas sobre todo es que tengo un dinero de responsabilidad social para decirle a ese hombre que se calle, ese comunero. O si hay un conflicto social, para comprar algo y dejar eso. Claro, el blanco viene, ¿no?, del INTA, del general, dice, oye, ¿cómo va el tema? No, eso está resuelto. Es como el ejemplo que les dije, ¿no? Gana 7.000 soles, pero está descontento. Y se preguntaba, ¿y por qué? Claro, este tonto no entendía que las personas somos personas que tenemos que tratarnos en igualdad de condiciones. Si tú me tratas igual, yo también te voy a tratar igual. De nada es siempre ganarme 7.000, 20.000 soles si tú me tratas como cualquier cosa. Eso es un principio básico. Entonces, si la responsabilidad, y esa es la idea de la responsabilidad social en el fondo, en el mundo de las organizaciones. Yo tengo un dinero, un fondo, ya sea humana, personas que trabajan con la comunidad, y dinero ahí para trabajar con la comunidad. La filosofía de la responsabilidad social es para ayudar a la comunidad y no para hacer de ese espacio un medio de utilización y así salir adelante con mi proyecto, como muchas empresas han hecho. Yo no sé si siguen haciéndolo, pero ese es un mal concepto de la responsabilidad social. Y eso que ha pasado en la sierra ha estado pasando en la selva. Nosotros estamos en contra de esa visión. No vamos a tolerar una relación de ese tipo. Por eso decimos en la Cámara y hemos establecido estándares. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, conversemos. ¿No estás de acuerdo? No hay nada que conversar. ¿Sobre qué vamos a conversar? Generación de oportunidades económicas. Estas son mis condiciones. Ah, no, que no sé qué, pero ¿por qué piden que la ley, que el canon? No, mira, ¿sabe qué? No me interesa el canon. A mí, yo lo que quiero es esto. Hablemos. Ah, tú dices no. Perfecto, trágate la protesta que se te va a venir. Trágate.
te pare el proyecto. Entonces, yo no quiero eso, por supuesto, nadie quiere, pero tenemos que hablar como personas que somos, pero tiene que haber una equidad en la relación. Entonces, a su inquietud, las áreas de responsabilidad social son para ayudar, no son medios para utilizar. Y en Perú, las áreas de responsabilidad social de muchas empresas extractivas han sido medios para utilizar. Y eso es denigrante. Estamos en desacuerdo con esa visión, que es una visión maquiavélica, enferma, que denigra y destruye a las personas. Y en el caso de la selva ha pasado eso también. No podemos tolerar eso. Y no promovemos eso, de ninguna manera. Eso es innegociable. Entonces yo no sé si se me escapa algún proyecto. La pregunta es sobre... Creo que eran tres preguntas. ¿Qué tipo de emprendimiento te comentarías? Ok. ¿Qué tipo? Adecuados a la selva. Sí, pero ni de emprendimiento, ¿no? No estamos hablando, por eso decía, a nivel de mediana empresa, ni de gran empresa, ni de pequeña empresa, inclusive, ¿no? Son microemprendedores realmente. Yo creo que la agricultura de policultivo, y donde ponía ahí frutos de palmeras, y plantas medicinales, ecoturismo también, ecoturismo. Yo diría ecoturismo. Casi lo hay identificado en la primera parte de su exposición. Claro, frutos de palmeras, frutos de árboles que dije. Oportunidades. Claro. Sobre esto, yo apuesto esto, ¿no? Claro, las comunidades nativas, como son de un sistema de policultivo y además no cultivan para el gran mercado, ellos son de una economía doméstica, de autoconsumo. Y cuando yo digo hagamos empresa, lo que quiero decir es, eso que es autoconsumo, hay que generar un poquito más para vender y así ganar algo de dinero. Con ese dinero compras pagas la escuela a tu niño, le compras el cuaderno, la mochila y no tomas leche pura vida. Claro, sino leche de un gurawi. Simplemente para abordar un poquito más, siempre y cuando actuemos dentro de un mercado local. Sí, sobre el mercado local hay que tener cuidado también, porque cuando digo mercado local, ¿qué hay en el mercado local más? Intermediarios. ¿Acaso valoran el producto? Por eso hay que saber buscar qué mercado es. Pero para un pequeño productor, para un microproductor, claro, es mejor el mercado local. Es mejor el mercado local. ¿Qué es mercado mejor local? Mejor mercado local. Acá está la comunidad y generalmente acá está el distrito, la provincia. La provincia es el mercado. Si de acá la comunidad siembra aguaje, achiote, su mercado local es esto. Que generalmente no valoran bien el producto, siempre hay un abuso de precios. Por eso hay que buscar qué mercado es, que sea un comprador que realmente valore el producto. Por supuesto, si es una economía microescala, pero si es una economía como Camucamo, los Chipigos, que están sembrando, ¿sabe? Hay una comunidad que se llama San Salvador en Pucallpa, que está a 40 minutos de Pucallpa, cada 15 días está produciendo 10 o 5 toneladas de Camucamo. Yo he buscado una empresa que se llama Rainforest Organic, que la semana pasada les compró 10.000 soles de capital a esa comunidad, porque lo tenían estancado, no había nadie que les compre. Para esa economía, y Pucallpa no es economía, o sea, para ellos tiene que ser un comprador que realmente valore el producto, pague el justo precio, ¿ya? Pero para la economía local, estoy de acuerdo, tiene que ser el consumidor local, tiene que ser el distrito, la provincia, y ojo, hay que tener cuidado. Muchas ONGs hacen proyectos, capacitan un año, se acabó el billete y se acabó. ¿Cómo quedan los nativos? Claro, entusiasmados, pero no hay mercado. ¿Y qué mercado encuentran? Los intermediarios. ¿Y qué intermediarios son? Abusan de los precios. Por eso digo que hay que darle sostenibilidad a los proyectos, y nosotros como Cámara estamos para ayudar en eso, porque nuestro rol, parte, es buscar ese mercado. Yo busco el mercado. Claro, no siempre el mercado funciona, pero por lo menos conversa con el gerente general, por lo menos conversa con el gerente que se está encargado de las compras y ventas de los productos, y haz negocio. Entonces, en parte estamos para eso. A ver, hay 3 preguntas. Juan, Omar, Gladys y Miriam, ¿no? ¿Ya? No sé, perdón, no sé si respondí al señor. Nicolás te está hablando. sí, está bien. ¿Sí? Sí. Okay.
Bueno. Buenos días. Hay una frase que dijiste que a la comunidad no hay que crearle dinero. Justamente a eso voy, ¿no? Estamos cerca del tema de relaciones comunitarias desde cuando estaba en Camisea, con Malvinas, de Camisea. En la cual, pues, en ese entonces, cuando Repsol entraba por la zona, con petróleo, se estilaba hacer esto, ¿no? Se entregaba dinero para poder manejar eso, el inicio de las actividades. Y en minería, bueno, también he trabajado en la parte de minería aquí en la sierra. Bueno, es algo común que se venía haciendo, ¿no? Una buena parte de acá ya se está pensando en enfocar mejor el tema de las oficinas de responsabilidad social o relaciones comunitarias. Ya manejamos la lógica. Yo sé que no es en todas las empresas, ¿no? Pero si bien es cierto, han hecho un daño terrible. Ahora cuando estoy como responsable de Iquitos, y cuando uno llega a comunidad nativa, lo primero que te dicen es cómo me vas a dar. No dicen, viene el proyecto para desarrollar mis capacidades y por esto, generar mis ingresos económicos, mis oportunidades. No. Pero lo que dicen ahí es, ¿qué me vas a dar? No, la capacidad. En un momento tú hablaste sobre la educación. Claro. Justamente este proyecto está enfocado a ello, en generar conocimientos para que las personas se desarrollen como tal, integralmente, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente, un aliado estratégico, yo diría, para poder implementar un proyecto que también es un proceso de mejora, para poder intervenir mejor. Bueno, se está interviniendo no por los resultados que se esperan. Las reuniones son justamente para direccionar eso y tener los resultados que sí queremos lograr, justamente con, más que todo esto, con comunidad nativa. Porque los pueblos de la selva, ¿no? Claro, yo le he hablado, generalmente mi exposición ha sido sobre comunidades nativas, no hemos hablado de, también hay otro segmento que es otro universo. Sí. Entonces ahí estamos nosotros y yo creo que va a ser un tema de seguir conversando esto, porque uno que está en campo generalmente se encuentra con muchas cosas que en realidad no podríamos ver desde acá. Sí, al respecto tuvimos por este objetivo de formular este proyecto específicamente para Selva, tuvimos un taller con el representante del Ministerio de Cultura. Y ahí nos indicaron de que para intervenir en comunidades nativas era mejor que sea una intervención a nivel familiar y no en asociación, sobre todo por ejemplo en negocios, que estos sean familiares. Entonces quería saber su opinión al respecto. Familiar en el sentido de solo ellos, de la población, de la población. Lo que pasa, perdón, es que los negocios que se promueven llevan una lógica que hemos venido trabajando y que significa la asociación de 4 o 5 hogares, ¿no? Y que hacen una determinada actividad que les va a significar un ingreso. Entonces allí nosotros queremos saber cuál es su opinión, ¿no? Porque también es lo que señala Berian, ¿no? Lo que nos han manifestado, sí, ustedes pueden entrar a trabajar, bueno, ya lo venimos haciendo a ese nivel, pero quisiéramos que tú nos digas cuál es tu punto de vista, qué implicancias de repente le ves dentro, digamos, de la manera o la perspectiva de ver de las comunidades, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque son pequeños negocios los que se implementan. Estamos hablando aproximadamente de montos de $2.000 por grupo que se generan y que se hacen a nivel de concurso. Eso es lo que nosotros venimos haciendo. ¿Tú cómo le ves a esto? Por familias, a ver, depende, porque algo que yo le he comentado mucho también, hay que hablar de los grados del proceso cultural. Claro, una cosa es un no contactado y otra cosa es yo. O sea, yo no soy ningún no contactado. Yo he estudiado aquí, fíjense, yo aprendí el español a los 10 años. Mi comunidad está cerca de la frontera con Ecuador, soy guampís, mi lengua nativa es el guampís. Lo que quiero decir es, de repente en un sector es bueno trabajar con las familias, pero hay otro sector donde no tiene eso.
Como por ejemplo los achánicas del Satipo. Ellos, por ejemplo, están alquilando sus tierritas, a veces son ellos mismos, siembran piñas y pagan por eso, generalmente siempre hay un abuso, pero están haciendo ese proceso. Ellos no es que sean individuales, sino que nuestra cultura ancestral es una cultura comunitaria, pero hay grados de relación. Quizás en algunos casos, en zonas más o menos de menor impacto, es bueno trabajar con las familias. Pero hay otras zonas donde están muy bien organizadas, como mis asociaciones de camucameros del pueblo Shipibo. Ellos están asociados, son comunidades integradas por familias que han formado su asociación de camucameros. Ellos ya tienen cierta noción de negocio, son indígenas. Yo no sé si ahí es bueno trabajar con familias, porque ahí ya están de alguna manera asociados. Pero de repente, si usted va en mi comunidad donde yo nacía, que se llama Palometa, se llama mi comunidad, o Soledad, una comunidad que está lejos, que solo llegas en helicóptero, a lo mejor ahí sí. ¿Por qué? Porque el impacto de la economía desde este lado es todavía leve, hay que ayudarles, entonces ahí sí. Yo no podría decir que hagan todas, porque las sociedades humanas son diversas, y como dije, hay que considerar el grado, los grados del proceso cultural de las comunidades nativas. Aquí en Lima hay 8 asentamientos indígenas, asentamientos humanos. Uno de ellos los más famosos de Cantaral. Todavía hay relaciones de comunidad, pero la experiencia de ellos es distinta a la de la comunidad de zona cristiana. Entonces, yo creo que la mejor fórmula, la mejor metodología es aquella que se adecue al lugar, al grado histórico y al tipo de persona. O sea, yo no soy Ministerio de Cultura, no puedo decir, esta es la norma, que cumplan todo. No, no es así. La Amazonía no es así, es diversa. Terminamos el taller con la pregunta de Glay, por favor. Perdón, solo un detalle. Y sobre todo hay que escuchar la opinión de ellos. Claro. De ellos. Porque dicen, oye, sí, yo creo que familiarmente funcionamos mejor. Perfecto. O dicen, no, yo creo que tiene que ser, ya estamos consolidados como asociación, mejor míranos como asociación. Perfecto. Entonces hay que escuchar también de ellos. Sí. Un poco sobre el tema que estabas tocando de los pecados con la micro. Cuando nosotros miramos todos los centros que ya se han focalizado, los centros poblados en selva, con el programa presupuestal, encontramos que ya, como dices, hay un grado de occidentalización en esas poblaciones, o sea, no están en un grado de tratamiento especial, que es otro tratamiento, ¿no? Entonces, al haber un grado de occidentalización, que tú vas ya a las zonas, tú identificas cuencas, Manseriche, netamente maicero. Entonces, el que sabe en Masusa, en Iquitos, sabe que el maíz de Manseriche tiene buen precio. El plátano del Napo, un señor plátano. Entonces, por cuencas, ya hay articulación de comunidades nativas. Ya están ellos trabajando mezclados con colonos, mezclados con hijos de nativo y colono, ¿no? Entonces, ya nuestro enfoque un poco tiene que ser caracterizando la familia de intervención. Una lección que nos dieron los Achuar en Banco, ¿no? Por el Manseriche. Nosotros decíamos, señores, vamos a hacer un microemprendimiento con 3, 4, 5 familias cada grupo. Entonces va el facilitador, emprende, llego yo a los 15 días de la supervisión, me llama el APU, que era el presidente del NEC, nosotros intervenimos a través de grupos inspectores. El presidente del NEC y me dice, mire señor, acá no va a haber ni gallina, ni artesanía, ni nada. Nosotros somos maiceros y vamos a hacer productores de producción y comercialización de maíz y plátano. Y somos 110 y los 110 van a entrar ahí. Ese es un acuerdo comunal. No, señor, no es así de la norma, no. El responsable a mí me ha dicho a cada rato que soy yo el presidente de mí. Bueno, pues que con juicio yo voy a hacer eso. No hay más, es el acuerdo de asamblea.
venimos acá, miren, ¿qué hacemos en selva y esto? Porque ellos toman sus decisiones de manera comunal. Sí, hay una estructura de gobierno. Claro, entonces ellos toman decisiones, salvo como dices, en tratamiento especial, ¿no? Que son puntos muy aislados, sus acuerdos, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Si quieres tener éxito y tener sostenibilidad, nadie conoce mejor su suelo, su producción, y más aún, estas personas están en manos de los grandes acopiadores, explotados por estos acopiadores. El reto de nosotros debe ser dar el salto de pasar de mano del acopiador a la venta directa, como hicieron los manzaniches a punta de rebeldía. Ellos dijeron, no señor, entonces ¿qué hicimos? Formamos 10 grupos de maiceros. Maíz hachi, maíz chapiz, maíz banco, maíz mina, pero eran maíz 10, maíz 100. ¿No es cierto? Un poco como la norma de la caja de herramientas te decía, entonces había que poner. Es la realidad. Tú tienes que ir allá y aterrizar y haces tus cajas de herramientas aterrizando, ¿no? Entonces, de repente en Sierra funciona. Y miren, estos señores, para esto ya decía, esto no puede fracasar, no se me van a venir a decir, estudio de mercado, ¿a dónde le van a vender? Masusa, ¿cuánto te compra el acopiador? 40 centavos el kilo de maíz. Masusa, 80 centavos el kilo de maíz. ¿Quieren sacarle más precio? Un solvente el granjero. Hicimos las negociaciones y dieron ese salto de esa gente tan desconfiada, y a un inicio trajeron 4 toneladas. Ahora atienden 60 toneladas. Ya no solo son los grupos de emprendimiento, sino los crecimientos informativos. Es el único premio que tienen los jóvenes en manejo de prácticas. Claro. Entonces, actuemos de acuerdo a la zona de intervención. Para eso, caracterización de hogares, si no, no haces nada. Solo algunas recomendaciones para ustedes que están más en el campo. Primero que la formación es el punto de partida. Eso lo tenemos claro. Hay que formar a la gente día y noche, invertir mucho en capacidades. Y de paso, si bien el presupuesto pueden apoyar a la Cámara también, ¿no? En el tema de fortalecimiento institucional, porque la Cámara es una organización indígena. Pero inviertan mucho, porque no se puede hacer negocio, no se puede promover emprendimiento en una cultura de no negocio. Es así de lógico. La sierra en esto nos lleva 600 años, nosotros llevamos 150, 200 años. Entonces eso tiene que estar claro, hay que formar el negocio. Y ojo, este concepto, la empresa es un medio, nunca es un fin. Siempre es un medio, nunca es un fin. Porque luego los nativos, y eso pasa a nivel global, ¿qué pasa? Se confunden. ¿Qué? Prefieren ir a la ciudad que quedarse en el bosque. Y se van a la ciudad sin educación. Muchos no hablan bien la lengua, no entienden la cultura. ¿Y cómo son? Son explotados. Fíjense lo que está pasando en muchas zonas. Jóvenes indígenas están metiendo al narcotráfico. Chicas indígenas se dedican a la prostitución. Jóvenes indígenas cada día a uso de sustancias tóxicas. Esa es la nueva realidad que está pasando. También por eso digo, hay que entender los grados del proceso histórico. Entonces, hay que formar, hay que invertir mucho en capacidades. Esa es una recomendación. 2, los negocios en la selva han fracasado porque no ha habido un mercado adecuado. Hay que articular con el mercado. Porque el otro eje que siempre le ha fallado a la ONG que invierte mucho en la selva y luego se retira, es que no ha articulado con el mercado. Hay que articular. ¿Quién compra la castaña? ¿Quién compra el camu camu? El mercado. Y ahí hay que ver qué mercado. Están los intermediarios, están los comerciantes locales, están los empresarios medianos, están los grandes. Pero hay que siempre tener en la lógica que esto no es sostenible si no hay mercado. Ese es el otro principio o la otra recomendación que yo les doy. Tercera recomendación. Cada proyecto en el lugar que corresponde. No hay solo una fórmula. Correcto. Esa es la tercera recomendación. La cuarta recomendación es que trabajen con nosotros. ¿No? Claro, porque para eso estamos. Nosotros estamos viendo las oportunidades económicas. Bueno, por supuesto, trabajen con todos, ¿no? Pero digo, uno de esos actores somos nosotros. Y encantadísimos. Encantadísimos. Excelente, con eso termino. Un aplauso, por favor. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.